derivadas parciales compuestas, lo que también en algunos casos se nombran como derivadas parciales utilizando la regla de la cadena. Caso 1. Para funciones compuestas de una sola variable independiente. ¿Qué significa esto? Explicando. Comenzamos con funciones de dos variables. Sea Z una función de dos variables, x y, donde sea diferenciable tanto en x como en y, pero a la vez x y y son funciones diferenciables en una variable independiente t. Esto se representa de la siguiente forma. X ahora depende de t y y también depende de t. O sea, x es una función que depende de t, y es una función que depende de t. Las derivadas totales, escúchese bien, la derivada total de la función compuesta, ¿cuál es la función compuesta? Z, ahora x vale y de t, aquí está, y ahora y vale h de t. Esto se llama función compuesta. Entonces, la derivada total de la función compuesta se representa por la siguiente ecuación. Derivada, vean bien esta simbología. Derivada total de z con respecto a t es igual. Derivada parcial de z con respecto a x multiplicado por la derivada total de x con respecto a t más la derivada parcial de z con respecto a y multiplicado por la derivada total de y con respecto a la variable independiente t. ¿Cómo nosotros podemos obtener esta ecuación sin temor a equivocarnos? Para eso se utiliza lo que se llama diagrama del árbol. Y vamos de una vez a aprender cómo funciona. Observen. Tengo la función z, que depende de dos variables x y, vean que lo coloco. La función z depende de dos variables, de x y y, pero tanto x depende de t, como y depende de t. O sea, una función de dos variables, y a la vez cada variable es otra función que depende de una variable independiente. Por esa razón decimos, la derivada total de z con respecto a la variable t, seguimos el camino. Observen. Derivada total de z con respecto a t. ¿Qué empezamos? Como esta tiene dos variables, a esta se le aplica derivada parcial. Digo, derivada parcial de z con respecto a x. Aquí está. Pero tenemos que multiplicarlo por la derivada de x. Vean que tiene una sola variable. Por lo tanto va a ser derivada total de x con respecto a ¿quién? A t. Aquí está. Más la derivada parcial de z, si agarro este camino ahora, con respecto a y, pero y tiene una sola variable, por lo tanto será la derivada total de y con respecto a t. Aquí está. Esto es muy importante comprenderlo, entenderlo y manejarlo. Veamos un ejemplo. Calcular, observen bien, derivada total de z con respecto a t. Si z depende de x y, vean de estas dos variables, y su ecuación o su función es x cuadrado por y cubo. ¿Y quién va a ser x? X es una función también, pero depende de una sola variable independiente. Y y también una función que depende de una sola variable independiente. Verificamos, y para que se nos haga un poco más sencillo, vamos a utilizar lo que se llama diagrama del árbol. Y verificamos. Z depende de dos variables. Aquí lo tenemos. ¿De quiénes variables depende? De x y de y. Pero x depende de t y y depende de t. Por lo tanto, para obtener la ecuación de la derivada total de z con respecto a t, ya lo expliqué en el caso anterior, nos vamos por los caminos. Entonces decimos, derivada total de z con respecto a t es derivada de z con respecto a la primera variable, que sería x, pero que va derivada parcial, porque esto depende de dos variables. Aquí está. Y ahora derivo a x, que depende de una sola variable, en este caso será derivada total de x con respecto a t. Aquí. Más
Ahora viene la derivada parcial de z con respecto a y, vean que nos damos por este camino, multiplicado por la derivada total de y con respecto a la variable t. No olviden esto, es muy práctico para no aprenderse estas ecuaciones de memoria. Bueno, una vez que ya tengo la ecuación, lo que nos queda ahora es hacer las derivadas. Comenzamos. Vean bien. La derivada total de z con respecto a t, aquí está representado. Buscamos derivada parcial de z con respecto a x. Busco quién es z, aquí está. Y derivo parcial con respecto a x, que nos quedaría 2x por y cubo. Aquí lo tenemos. 2x por y cubo. ¿Ok? ¿Multiplicado por quién? La derivada total de x con respecto a t. Busco a x y la derivo con respecto a t, solamente nos queda 2. Aquí está el 2. Vean. Ahora que viene más, el signo más, aquí tenemos el signo más, y nos queda derivada de la función z con respecto a y. Buscamos a z. Si es con respecto a y, ¿qué nos quedaría? 3x cuadrado y cuadrado. Aquí está 3x cuadrado y cuadrado. Multiplicado por la derivada total de y con respecto a t. Si derivo a y con respecto a t, solamente nos quedaría 2t. Y aquí está el 2t. Mucha atención y mucho cuidado con derivadas parciales y derivadas totales. De aquí en adelante, ahora, ¿qué hacemos? Como nos piden que es la derivada de z con respecto a t, debemos sustituir tanto x como y por sus valores originales para que nos dé el resultado en función de t. Por lo tanto, digo, aquí está 2, aquí está el 2. X, ¿quién es x? 2t, y por lo tanto sustituyo 2t. Multiplicado por y cubo, ¿quién es y cubo? T cuadrado, y t cuadrado lo coloco acá y está elevado al cubo. Eso multiplicado por 2. 3, aquí está 3, sustituyo quién es x, ya sabemos que x es 2t, está al cuadrado, y cuadrado, busco quién es y, aquí lo coloco y está elevado al cuadrado. Y multiplicado por 2t, por supuesto, aquí me ahorro un poquito de tiempo y saben ustedes que al efectuar todas estas operaciones nos da como resultado 20t a la 7. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo, rápidamente. Ahora voy a derivar la función u con respecto a t. U depende de x, y. ¿Y quién es la función u? Logaritmo del seno en el numerador x y en el denominador raíz de y. Vean que u depende de la variable xy. Y esas variables no son más que funciones que dependen de t. Y x depende de t es 3t cuadrado y y que depende de t es raíz cuadrada de t cuadrado más 1. Ahora, para no equivocarnos, nosotros les recomendamos, o yo les recomiendo personalmente, que hagan el diagrama del árbol. Vean, la función u depende de las dos variables x y y. Y a la vez, x depende de la variable independiente t y y depende de la variable independiente t. ¿Para qué es este diagrama del árbol? Para no aprendernos la fórmula de memoria de la derivada total de u con respecto a t. Aquí la tenemos, derivada total de u con respecto a t. Siguen el camino. Derivada total de u con respecto a t es derivada parcial de u con respecto a x y x derivada total con respecto a t. De igual forma, si agarramos este camino ahora, derivada parcial de u con respecto a y, aquí está, y la derivada total de y con respecto a la variable t. Vamos a aplicar ahora esto. La derivada parcial de u con respecto a x. U es esto, con respecto a x tenemos un logaritmo. El logaritmo del seno del argumento indica que si el logaritmo es 1 sobre todo el argumento. Por la derivada del argumento sería coseno del mismo ángulo. Aquí está coseno del mismo ángulo. Cuando derivo ahora el ángulo, observamos que la variable está en el numerador y la constante en el denominador. Solamente derivamos el numerador y nos quedaría 1 sobre raíz de y. Seguimos aquí. Derivada total de x con respecto a t. Buscamos a x y derivamos con respecto a t.
solamente nos queda 6xt. Perdón, 6t, que lo tenemos acá. Ahora viene más, aquí está el signo más. ¿Qué viene ahora? Derivada de u con respecto a y. Buscamos a u con respecto a y. Otra vez el logaritmo. El logaritmo es 1 sobre toda la función. Aquí está. Derivada del seno es coseno del mismo ángulo. Y ahora derivamos el ángulo, pero cuidado, con respecto a y. Entonces, si derivamos con respecto a y, observen bien que x queda constante en el numerador. Aquí está. Esta raíz de y pasa al numerador como y a la menos 1/2. Y aplico entonces el teorema. Menos 1/2 menos 1/2 de menos 1/2 menos 1 nos daría menos 3/2. Ya sabemos que eso lo convertimos en 3/2 positivo y de una vez aplicamos las propiedades radicales para que nos quede raíz cuadrada de y al cubo. Seguimos acá. Y ahora, ¿qué nos toca? Derivada total de la función y con respecto a t. Verificamos. Y con respecto a t. Lo que indica, otra vez, 1/2. Aquí está 1/2. Por toda la expresión a la menos 1/2 lo pasamos al denominador de una vez. Y la derivada interna, que es 2t. Aquí está. Repito, todos estos procesos lo hemos hecho en vídeos anteriores. Por eso, de una u otra forma, deben seguir la secuencia para entender las nuevas derivadas. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora sencillamente observamos. Este 6 multiplica a 1. Nos quedaría esto acá. Aquí simplemente el negativo con este positivo nos queda negativo. Este 2 simplificado con este 2. Aquí lo tenemos. Y lo tenemos bien y utilizamos el ojo de la cara, siempre lo he dicho, coseno sobre seno del mismo ángulo, coseno sobre seno del mismo ángulo, y aplicamos la entidad. Coseno sobre seno sería cotangente. Por lo tanto, lo observamos acá. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos acá? Vean bien. Aquí está 1 sobre raíz de y cotangente de este ángulo es el factor común de toda la expresión. Factor común de toda la expresión. Si sacamos un factor común a 1 sobre raíz de y por cotangente de x sobre raíz de y, el argumento del cotangente, observamos que aquí solamente nos falta 6x. Ya saben ustedes, 6x por toda esta expresión nos da toda esta que está aquí. Perdón. El menos está el menos. Aquí nos queda xt, vean bien. Ya saben que el 2 está aquí, y está aquí, raíz de y está con un factor común y el cotangente está con un factor común. ¿Qué nos queda entonces? Solamente xt, el 2y y la raíz cuadrada de t cuadrado más 1. Repito, factor común. Ahora sustituimos los valores de las funciones de x y. Para recordar quiénes son, los coloco. ¿Quién es x? 3t cuadrado. ¿Quién es y? Raíz cuadrada de t cuadrado más 1. Entonces lo hago que es lo siguiente. 1, aquí está 1. Raíz de y. Raíz, pero y tiene valor de raíz cuadrada de t cuadrado más 1. Lo coloco. Cotangente, aquí está cotangente. X, busco el valor de x, que es 3t cuadrado. Lo tengo acá. Que divide a raíz de y. Pero raíz y es raíz cuadrada de t cuadrado más 1. ¿Ok? 6t, 6t. X, otra vez x es 3t cuadrado. Por esta t que está pendiente aquí, 3t cubo. 2, ¿ok? 2y, pero sabemos que y es esta expresión. Por ella misma nos queda el cuadrado. Eliminamos al cuadrado y nos queda esta expresión. Observen entonces, que tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado ahora con respecto a quién vamos a derivar y quiénes son las derivadas parciales y quiénes son las derivadas totales.